Muy buenos días, tengan todas y todos los asistentes al Simposio Internacional de Pedagogía, Educación, Razón y Fe que organiza la Red Iberoamericana de Pedagogía y la Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador. Mi nombre es Luis Eduardo Lobato, docente de la Universidad Autónoma de Occidente de Cali, Colombia. La ponencia que voy a presentarles a ustedes se titula Reflexiones sobre la formación integral. ¿Qué es lo que hago en esta videoponencia? En primer lugar, examino algunos referentes teóricos de lo que es la formación integral. En segundo lugar, miro algunas estrategias pedagógicas didácticas a través de las cuales podemos promover la formación integral de una comunidad universitaria. Bueno, ¿por qué partimos de algunos conceptos o nociones de formación integral? En todos los documentos institucionales, proyectos educativos institucionales de las entidades de educación secundaria y universitaria se habla de formación integral. Pero en muy pocos de los documentos se indica cómo se va a trabajar, cómo se va a lograr esa formación integral y sobre todo que no hay unificación de criterios acerca de lo que entienden las personas que elaboran estos documentos. Entonces para ello voy a proponer algunos autores que me parecen claves para entender qué es formación integral. En primer lugar, voy a mencionar a Bernardo Lonergan, un filósofo y teólogo. En su libro Topics in Education, el que plantea lo importante del proceso educativo es el desarrollo de estructuras cognitivas. Y entonces, ¿por qué esto? Porque dice, es importante que el estudiante tome conciencia de su capacidad de transformar el entorno social. ¿Para qué? Para que pueda tomar unas decisiones adecuadas y justas. Este es un primer tópico de lo que él considera es la formación integral. No solo es aprender estructuras cognitivas, sino que también ese estudiante considere y la misma institución educativa considere que debe transformar el entorno social, es decir, asumir una responsabilidad social. Otra de las personas que he utilizado en este documento se llama Lourdes Ruiz Lugo. Es la directora de la Fundación Educación Superior Empresa de México. Ella considera que la formación integral abarca varios aspectos: el desarrollo intelectual, emocional, social y ético de los estudiantes, y que a través del proceso educativo no se deben promover solo competencias profesionales, sino que también ese proceso educativo debe conducir a establecer nuevas formas de vivir en sociedad, movilizados por los valores de la justicia, la libertad, la solidaridad y el reconocimiento de la diferencia. Es decir, es un individuo que va a interactuar en un ambiente en donde hay bastante diversidad y él debe estar preparado para afrontar y convivir con la diferencia. Considera pues que en ese proceso de formación integral se debe promover la inteligencia emocional, intelectual, social, material y ética valoral. En tercer lugar, voy a tomar como referencia a Jerome Brunner. Jerome Brunner es un psicólogo cognitivo muy reconocido en el mundo de la educación. En su libro The Culture of Education, digamos, casi siempre trabajó durante gran parte de su vida en estrategias para desarrollar el pensamiento científico, pero en los últimos años sus trabajos dieron un giro muy importante. Él consideraba pues que era necesario establecer la contribución que puede hacer la educación para lograr una sociedad más incluyente, es decir, el aspecto cultural empezó a ser parte de sus categorías de análisis. ¿Por qué razón? Porque considera que las sociedades no son homogéneas, que se debe promover el aprendizaje colaborativo. Y ese aprendizaje colaborativo debe involucrar la mirada de las minorías, de género, etnias, orientaciones religiosas, países del tercer mundo. Es decir, hay un giro muy importante en el análisis que hace Brunner para lograr sociedades que puedan, personas que puedan trabajar y convivir en un mundo globalizado en el cual hay tanta heterogeneidad. Finalmente, en estos referentes teóricos voy a utilizar a Tulio Mendiviles, un pedagogo colombiano que trabaja en una universidad del Caribe colombiano. Él desarrolló un texto que llama La cuestionada calidad de la formación integral del profesional del Caribe colombiano.
Él dice lo siguiente: para alcanzar la formación integral se deben promover las siguientes dimensiones. La primera, una dimensión intelectual. Ese estudiante que pasa por nuestros cursos debe estructurar un pensamiento lógico, creativo y crítico que le permita a él conocer, establecer comparaciones, analizar situaciones, y sobre todo pues que esté en capacidad de tomar una distancia frente a todo lo que ve o todo lo que escucha por los medios de comunicación. Una dimensión investigativa, que ese estudiante, esa comunidad universitaria esté en capacidad de detectar problemas que afectan a su comunidad. Es decir, las instituciones educativas no existen en el vacío, están rodeadas de personas, otras personas que necesitan nuestra ayuda, nuestra colaboración. La dimensión profesional, ese estudiante debe tener la suficiente habilidad para saber hacer con su conocimiento disciplinar, interdisciplinar o transdisciplinar, debe saber qué hacer y cómo afrontar problemas. Social, esa dimensión social, valores y actitudes para relacionarse con los otros, lo mismo, sigue insistiendo en la heterogeneidad. Y una dimensión humana, que son actitudes que influyen en el crecimiento personal y social del ser humano. Bueno, estos autores nos muestran que hay unos grandes retos. Se necesita un estudiante, una comunidad universitaria pensante, que esté más involucrada en la solución de problemas, que conozca el contexto. Entonces, en esta propuesta considero que hay necesidad de resignificar la política. La política es importante para promover esta formación integral. Entonces, para ello, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos también a revisar algunos autores que hablan sobre la política y vamos a establecer un nexo entre política y formación integral. ¿Por qué razón? Cuando uno revisa los currículos de gran parte de las universidades latinoamericanas, vemos que hay cursos de contexto, de historia local, regional, en algunos es obligatorio eh, estudiar la Constitución nacional. Entonces, digamos, son espacios que existen en la universidad y a través de los cuales podemos avanzar en estas propuestas de formación integral que superen la visión, eh, digamos, que solo lo relacionaba con el desarrollo cognitivo. Entonces, aquí vimos las propuestas anteriores que se refieren a propuestas de competencias emocionales, competencias comunicativas, competencias ciudadanas, personas preocupadas por el entorno. Bueno, entonces un primer filósofo, y es un filósofo obligado, es Aristóteles. ¿Qué es lo que dice Aristóteles? La política es algo muy importante. Y él decía, en una ciudad que no reconoce el valor de la política, o es un bruto o es un ignorante. Dice él, y un punto de partida de su análisis se debe establecer qué es o qué debe ser un ciudadano. Dice, es la persona que tiene voz deliberante. Y es una persona que tiene unos fundamentos éticos, una virtud. ¿Y qué es la virtud? La conciencia de entender que sus derechos y deberes deben estar encaminados a la búsqueda de la prosperidad para todos. El ciudadano no vive aislado. ¿Y de qué depende la felicidad de una ciudad? De que ese individuo, ese ciudadano, tenga ciertos principios, por ejemplo la prudencia, capacidad de buscar las cosas bellas antes que las materiales, que no busque pues su satisfacción personal, su enriquecimiento, sino que busque pues el bienestar de toda la comunidad. La justicia, que es un sujeto de derechos, pero también de deberes. La templanza, que lo relaciona con la firmeza y la fortaleza con la disposición a defender a su ciudad, de ser un ciudadano comprometido con el destino de su ciudad. Bueno, otra de esas personas que utilizo en esta videoconferencia es Hannah Arendt, en su libro ¿Qué es la política? ¿Cómo define Hannah Arendt la política? Es el estar juntos, los unos y los otros, y los diversos. Miren que aquí también se repite un poco esa preocupación de esos teóricos que hablan de la formación integral. La sociedad hoy en día son heterogéneas. ¿Y qué es la política? La política es un medio para mantener y fomentar la vida en sociedad, para que las personas estén en libertad de perseguir en paz y tranquilidad sus fines, que no haya la violencia porque hay una gran diversidad cultural.
Otro de los autores que voy a utilizar es Jürgen Habermas, en su libro La inclusión del otro. ¿Qué dice él o qué considera que es un ciudadano? Dice: los ciudadanos realizan la autocomprensión de lo que significa ser miembros de un municipio, región o país. Para eso es servir la política, para que él comprenda qué exigencias tiene ser parte de una unidad pequeña o grande, y también establecer puntos de acuerdo acerca de las tradiciones a seguir, cómo comportarse con las minorías. Mire, también hay una preocupación por el respeto a los otros. Y también la política debe servir para establecer qué clase de sociedad es la que queremos establecer, en la que se quiere vivir. Y finalmente, otro autor es Zygmunt Bauman, es un autor muy reconocido, muy leído en la historia reciente. Él tiene un texto que llama En busca de la política. ¿Cuál debe ser el sentido de la política? Dice él: desarrollar sociedades autónomas. ¿Y a qué se refiere él a sociedades autónomas? A que hayan personas que tengan la suficiente capacidad crítica para tomar distancia frente a las agendas y los códigos que imponen los medios de comunicación y las grandes empresas comerciales, que son las que hoy en día tratan de imponer una visión hegemónica en las sociedades. Entonces, para que ese individuo comprenda que las instituciones pueden ser mejores, que hay que someterlas al escrutinio, la crítica y la valoración, y que sólo así podremos avanzar en unas sociedades en las cuales cada vez importa más el consumo y cada vez más los medios absorben la vida de las personas, medios de comunicación. Bueno, hechas estas previsiones sobre formación integral y sobre la política como un medio o mecanismo para lograr esa formación integral, ¿qué podemos decir? Realmente en nuestras manos está formar esos estudiantes con esas capacidades comunicativas, con esas competencias ciudadanas, personas que tengan la inteligencia cognitiva, pero que también tengan la inteligencia emocional, que estén comprometidos con la solución de los problemas del entorno. Entonces, para ello hay varios mecanismos didácticos que podemos utilizar. Por ejemplo, habilidades comunicativas, los torneos de debate, los foros, los simposios, a través del cual buscamos estimular en esos estudiantes las capacidades comunicativas. El respeto por el otro, los juegos de roles, porque obligan al estudiante en un momento a descentrarse, a tratar de estar en la piel del otro, a tratar de buscar como los argumentos con los cuales las personas defienden sus posiciones ideológicas, políticas, religiosas o orientación sexual. Es decir, para entender la diversidad, para poder en un momento dado sentarse con los diversos, en la línea pues que señalaban los autores anteriores. Debemos potenciar el conocimiento científico. Para ello, ¿cómo lo logramos? A través de la lectura, a través de la escritura, a través de las reseñas, de los papers, porque es fundamental que ese estudiante también tenga esa capacidad de presentar ideas de una forma coherente, cohesionada. Eso es vital para el desarrollo de una persona. También tenemos la inteligencia emocional, cómo se puede lograr en nuestras clases. Bueno, a través del uso de herramientas estéticas, el arte, el cine, a través de la música, a través de las experiencias de vida con otras comunidades más desfavorecidas, que potencien su sensibilidad, que el mundo es más diverso de lo que ellos creen. Y las competencias propositivas a través de métodos o didácticas como el seminario investigativo alemán, que obliga desde un inicio al estudiante a profundizar, a conocer,